La violencia política se ha vuelto un invitado desagradable, inesperado, pero sobre todo un problema muy grave en este proceso electoral. La violencia política se ha generalizado, ya está dentro de las estadísticas de 19 entidades de la República, aunque el grueso se concentra en 9 estados donde ha habido alternancia recientemente, partidos que han cambiado o gobiernos que han cambiado el signo de los partidos en el poder. Y sin embargo, eso tampoco se ha reflejado en una disminución ni de la violencia, y mucho menos de la violencia política que está marcando esta campaña y que, como han advertido las autoridades electorales, amenaza con contaminar este proceso electoral. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, justo el día en el que se alcanza el caso 90 de asesinado de un político funcionario asesinado, en este caso el candidato a la presidencia municipal de Apaseo el Grande, allá en Guanajuato. Y esto es el marco del debate que vamos a tener a continuación. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya viernes, último día de la semana, y lamentablemente vamos a tener que meternos a un asunto que se ha convertido un invitado indeseable de esta campaña, y es la violencia política que ha ensombrecido en buena medida los procesos electorales en varios estados de la República. Hoy mismo en Guanajuato, el candidato a presidente municipal de Apaseo el Grande fue asesinado, y el ex alcalde de León y además candidato a la gubernatura por Morena ha suspendido las campañas allá de su partido hasta que haya garantías para poder continuar con ellas. Pepe Rubinstein, ¿qué te parece? Una situación muy complicada, la de la violencia política. Creo que no le hemos dado la importancia ni la atención debida. El clima de violencia en el que estamos llevando estas elecciones, 91 gentes descontadas, 91 vidas. Hablan de 1000 gentes que se han bajado de la aspiración por contender contra con un puesto de elección popular. Realmente esto es un gobierno débil, esto es un relajamiento, y lo peor de todo es que parece que nos hemos acostumbrado. Por eso es que no se hace el ruido suficiente. Bueno, no todos nos hemos acostumbrado. No nos podemos acostumbrar. Hay una declaración muy fuerte que me pareció muy pertinente de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Irene Otalora, que dijo dos cosas. Una, la violencia política se generaliza en el país, y dos, hay que tener cuidado de caer en esa clase de trampas, de utilizar medios ilegales para, desde poderes de facto o instrumentos ajenos al proceso electoral, decidir quién está y quién no está en la boleta. Déjame preguntarle a Bernardo Esparza, abogado de La Salle, ¿qué te parece esta declaración de la magistrada? Pues importante, sobre todo, bueno, en el caso de la magistrada, sin duda, institucionalmente hablando, ¿no? Tiene que darle, en principio, el Estado de Derecho, lo que son las leyes y la aplicación precisamente de las leyes. Yo creo que es muy importante el tema que se está mencionando de la violencia política. Ya lo comentaba José, bueno, pues 91, 90 o quizás más candidatos dentro del proceso electoral que inició justamente en septiembre de este año, del año pasado. Nos faltan aún todavía unos cuantos días, 50 y tantos días, para que termine este proceso electoral y nos presentemos a una jornada electoral. El tema es importante. Excelsior, ya en su página de marzo de este año, mencionaba 63 muertes, imagínate, 63 muertes a la fecha. En 14 estados de la República Mexicana al menos daba ese anuncio, ese reportaje, y entre ellos Guerrero. Guerrero es uno de los estados más problemáticos porque es donde más incidencia delictiva de violencia política hay al respecto. Creo que es un tema muy importante que hay que... Yo traigo ya 19 entidades. 19, pero eso era en marzo, 14 entidades. Hoy estamos estamos en mayo. Alejandro Corzo, muchas gracias por estar con nosotros, coordinador de la Red Nacional de Observatorios del Observatorio Nacional Ciudadano. Ayúdanos a entender
desde tu punto de vista y desde la información que ustedes tienen de los distintos observatorios en el territorio, ¿qué está pasando? Bueno, es que estamos en una situación donde la crisis de seguridad en el país es innegable. En 2017 presentó la tasa más alta en homicidio doloso, una tasa de 20.5 puntos, lo cual, según la Organización Mundial de la Salud, esta ya es una tasa endémica. ¿Esto qué quiere decir? La Organización Mundial de la Salud trata al homicidio como una enfermedad, y al tratarlo de esa forma, una tasa de esa magnitud ya es una tasa endémica. Ya cuando añadimos que estamos en un periodo electoral, pues obviamente la misma inseguridad del país va a afectar todos los ámbitos de la vida diaria, entre esos pues las elecciones. Ahí sí no hay forma de que los candidatos hubieran estado en una burbuja en ese sentido. Y pues realmente algo de lo que también influye para que estemos viviendo esta situación pues es la inoperancia de las autoridades, ¿no? La impunidad con la que se ha estado viviendo en este país últimamente. O sea, pero tú lo que me estás diciendo es que están viendo el asunto como parte de la violencia general del país. Yo tengo ahí una declaración del presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Alejandro, en el que dice, y además un estudio de Justice Initiative de... ¿cómo se llama?, de Open Society, donde hecho por la Universidad de California, donde dice, en México hay 12% los candidatos a presidencias, alcaldías o presidencias municipales o a distintos cargos de elección popular a nivel local tienen 12% más de posibilidades de ser asesinados que un ciudadano común. ¿Por qué, Pepe? Por ese relajamiento y porque efectivamente sí hay intereses en que no se lleven a cabo las elecciones por el ámbito normal y correcto, porque forman parte probablemente del crimen organizado, están coludidos o porque se niegan a participar. El hecho es que sí existen organizaciones que tienen el modo de poder llegar a enturbiar todo este proceso, y lo estamos viendo en distintos lados. A mí me llamó mucho la atención un lugar en Guerrero, San Miguel Tololapan, en el que la autoridad francamente dijo, no podemos proteger a la población. La población abandonó sus casas, abandonó el sitio, abandonó el lugar, escoltados por el ejército, desalojaron el pueblo porque no hay las circunstancias para poder llevar una vida normal. Ahora, yo acabo de ver también una intervención del presidente del Instituto Nacional Electoral, donde él descarta que haya, digamos, una situación de boicot hacia el proceso. E incluso dice, hemos concluido con toda la etapa de organización y integración de las mesas directivas de casilla, y todo se llevó a cabo, digamos, de una manera normal. Al tiempo que el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes dijo, el presidente municipal de Huixquilucan, dice, el problema es que estamos encontrando que el crimen organizado en muchos de los municipios está tratando de incidir en la obra pública, en los presupuestos gubernamentales de obras, de infraestructuras, decisiones sobre seguridad pública, nombramientos, etcétera, y a veces no hay respuesta, o si hay respuesta no es la satisfactoria, pero en cualquier caso el problema es, dice, la incidencia o la pretensión de incidir. Sí, fíjate que aquí creo que hay un tema muy particular desde mi punto de vista también muy personal, porque habría que ver las condicionantes y las conductas por las cuales estas personas han sido asesinadas. ¿Qué quiero decir con esto? Si realmente han sido extorsionadas o intentadas de extorsionar por el crimen organizado, la delincuencia organizada, si realmente traían alguna rencilla anterior por alguna otra cuestión y que ahora han sido postulados a un cargo de elección popular y que eso implica de alguna manera que interceda justamente con el proceso electoral y se le impute, vamos a llamarle así, la responsabilidad de que es por el proceso electoral y que era un candidato electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se presenta este tipo de denuncias ante el Ministerio Público, tendríamos que valorar por qué razón se le está presentando. Si realmente porque fue extorsionado o pretendió ser extorsionado por la delincuencia organizada, si realmente traía un problema anterior de alguna cuestión personal, inclusive por ahí había candidatos. ¿No? ¿Estarías tratando de decir que no hay un problema, que no todos los casos son de violencia política? Yo creo que personales? No, habría que verlos en particular. ¿Tú coincides con ¿no? eso?
Incluso estuvo el caso tan sonado de la persona candidata que pues contrata un sicario y al final el sicario pues le pagaron más y a quien terminaron matando fue la candidata. O sea, no podemos meter a todos en la misma bolsa. Eso es trabajo del Ministerio Público y de sus capacidades de investigación. Y ahí pues llegamos a otro problema, ¿no? ¿Qué tan buenas son las capacidades de investigación de los ministerios públicos como para que puedan definir si estas personas que han estado siendo asesinadas fueron por cuestiones políticas, por cuestiones ligadas con el crimen organizado que quiso posicionarse en la entidad mediante su puesto, o por otras cuestiones ajenas a la contienda? A ver, de acuerdo, pero sigue pendiente el dato que les ofrecí hace un momento. A ver, según estudios de Open Society, los candidatos a cargos de elección popular tienen 12% más que cualquier ciudadano de ser asesinado. Y eso me imagino que es por el lugar, el cargo que desempeñan. Yo creo que sí, y si vemos, por ejemplo... Entonces sí es violencia política, es por el cargo. Sigo insistiendo, habría que verlo si en lo particular son las propias conductas por las cuales se puede tipificar el hecho de violencia política en ese sentido. Repito, a lo mejor el candidato pudo haber sido extorsionado o intentado ser extorsionado en este caso, no quiso entrar precisamente a esa extorsión por el crimen organizado y la consecuencia fue la privación de la vida. Ese supuesto es violencia política. Sí, podría darse en ese sentido, violencia política en ese contexto. Pepe. Yo podría agregar que ni son todos los que están, ni están todos los que son. No están eliminando a todos los que probablemente tengan algún nexo con el crimen organizado, y hace pensar que van a llegar algunos elementos, van a llegar alcaldes, van a llegar presidentes municipales, van a llegar gentes que efectivamente responden a instrucciones del crimen organizado. Por eso mi preocupación, no estamos, a ver, meter el caso de la violencia contra candidatos o representantes populares, diluirla en la seguridad global o en rencillas personales, ¿no es minimizar esta problemática? Pues es que, referente al estudio de Open Society, pues con una tasa de 20.5 puntos por cada 20.5 carpetas de investigación por cada 100.000 habitantes, que la Organización Mundial de la Salud ya toma como endémica, pues realmente todos los ciudadanos tenemos una mayor probabilidad de ser asesinados comparado con otros. No, pero Open lo que decía es, a partir de la media de la ciudadanía, los políticos o candidatos o funcionarios públicos a nivel local tienen todavía 12% arriba de posibilidades mayores de sufrir violencia. Bueno, se tendría que ver la metodología, pero pues realmente sí es una aseveración un poco complicada de hacer, ¿no? Porque pues es decir, hasta el momento todo está basado en suposiciones, porque pues tiene una posición de poder y es un estado donde el crimen organizado pues tiene cierto posicionamiento. Puede ser, no sé si el porcentaje sea ese, pero pues tampoco se descarta. A ver, ¿qué les dice? Si quieren les digo, los estados... Los estados sí, pero aquí yo creo que hay que apuntar algo importante, porque habría que ver en qué estados de la República... Se los digo. Mira, los estados, de 14 estados. A ver, yo lo que traigo son 19, pero no importa. Bueno, donde se concentran, donde se han registrado, donde la estadística es mayor, no sé si compartas con la que traigas seguramente tú, es Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México y Chihuahua. Y agrega ¿Qué Durango. les dice? Y Durango. ¿Qué les dice? Sí. Pues bueno, ¿qué significa que sean estos estados? Bueno, que son estados donde muy probablemente más la incidencia del crimen organizado está penetrando en ese sentido. Si hablamos, por ejemplo, de Guerrero y vemos los datos, pues es el estado donde más incidencia de crimen organizado se habla y se comenta. Entonces, se supone que entonces un candidato que quiere ser candidato a un puesto de elección popular y lo extorsiona el crimen organizado y no se deja, pues ahí hay una privación de la vida, es lo que está pagando, al menos es lo que se está observando en esa parte. Son 14, 19 estados donde más inciden estos tipos de crímenes. A ver, son estados, y son más expuestos en esa parte. Son estados, además, en los que se registra el mayor número de candidatos que se han bajado. Lo comentaba Pepe hace rato, creo que tú también lo decías. Candidatos que han preferido dejar de competir. Quiero agregar que... ¿Qué significa eso? Mira, el hecho es que han muerto cerca de 50,000 gentes desde que Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado en 12 años. Más de 200,000. Perdón, 200, no, hablan de
40,000, y que este régimen va a sobrepasar al pasado. Pero es preocupante cuando se junta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Santo Domingo y están en un lugar en el que tienen oídos internacionales, manifestándose preocupados por las elecciones que se llevan a cabo en México. Y lo mismo ocurrió el secretario general de la OEA, Almagro, en Madrid, preocupado hondamente por lo que está ocurriendo aquí en México. ¿Cuál era la preocupación? Violencia política. Violencia política, pero además todo esto redunda en la confiabilidad hacia los institutos que están organizando y dirigiendo todo el proceso electoral. Déjenme, estamos hablando de la violencia política, las ejecuciones, los asesinatos que se han dirigido contra políticos, funcionarios públicos, sobre todo a nivel local, en un número que excede las proporciones que había existido de este fenómeno antes, y que genera la preocupación sobre hasta dónde puede marcar el proceso electoral. No solamente se trata, evidentemente, de las víctimas que ya ha dejado, sino, Pepe, tú traías el dato. Sí, lo traigo. De cuántos vamos a han dejado de concentrar. competir, cuántos han empezado a bajarse. Mira, han dejado. Y curiosamente, de los estados de los que estábamos hablando. Han dejado de competir sobre 1,000 aspirantes, han claudicado, pero se concentra básicamente en 6 estados de la República que suman 660. En Oaxaca se han bajado 306. En el Estado de México, 225. En Chihuahua, 80. En Guerrero, 24. En Hidalgo, 16. En Michoacán, 9. Alejandro Corzo, coordinador de la red de los observatorios nacionales. ¿Qué significa? ¿Qué te da que sea en estos estados? Bueno, pues son estados donde las condiciones de seguridad se han ido deteriorando paulatinamente. Hace rato tú mencionabas, por ejemplo, traías en tus datos a Puebla. Puebla es un caso muy específico. ¿Por qué? Porque ahí empieza a haber huachicol, empieza a subir el robo de vehículos. Normalmente siempre que sube el robo de vehículo van a subir otros delitos. ¿Por qué? Porque los vehículos se los roban para delinquir en otro tipo de delitos, ya sea secuestros, homicidios, cualquier cosa. Parte de la premisa obvia de que pues, uno no comete delitos con su propio vehículo, ¿no? Entonces se empieza a disparar esto. Ya todo el mundo sabe que ahí hay cuestiones de crimen organizado relacionado con el huachicol, pero pues ahora la pregunta es ¿qué se hace con eso? ¿Qué se hace con esa información? Sabes el por qué, sabes el cómo, pero parece que la autoridad es incapaz de hacer propuestas basadas en evidencia. O sea, realmente es una inacción, un desconocimiento de la situación de la seguridad y de cómo atacarla increíble. Y pues ya ahí cuando se inserta el ámbito electoral, pues se vuelve todavía más peligroso. ¿Por qué? Porque quedamos con esta situación en la que ya viendo una situación de crimen organizado, pues es probable que el crimen organizado quiera incidir en tus elecciones. Es que, a ver, déjenme ponerlo en estos términos. Sube, digamos, la presencia y la actividad del crimen organizado, lo que genera espirales de violencia en todo un estado, o como el crimen organizado tiene mayor presencia y mayor implantación dentro de un estado, es casi consecuencia que quiere incidir dentro de la toma de decisión de las instituciones. ¿Cuál de las dos? Yo creo que es esa la última, porque supongo que en cada propuesta de cada candidato, en este caso, ¿no? En cada compromiso que hace públicamente, pues el crimen organizado muy probablemente está ahí atrás de ello. Y si está viendo que van a afectar los propios intereses, estaba hablando el caso de Puebla, Alejandro, por ejemplo, del robo de hidrocarburos, en esa parte, imagínate que digan ya no se va, y vamos a cambiar y vamos a hacer, yo como presidente municipal, vamos a quitar pues inmediatamente
crimen organizado pues no me conviene. O viene, sigo insistiendo, la extorsión por parte del crimen organizado, que todos son supuestos, no sabemos en realidad qué es lo que está pasando al interior, y esto pues inflige en un momento determinado en dos cosas. Una, no le entro, yo como candidato, no le entras, bueno, pues hay privación de la vida, no solamente a ti, y muy probablemente amenazas a la familia. Entonces creo que hay que tener en cuenta sobre todo qué es lo que está pasando en cada uno de estos estados que ya has comentado, ¿no? ¿Cuántas carpetas de investigación y cuántos de los casos se han resuelto? Tenemos pues 15 asesinatos en el último mes y hablábamos de 90 desde septiembre aproximadamente septiembre de 2017. Hablamos de números. ¿Cuántas investigaciones? Pues el dato exacto no te lo traigo, pero si algo es certero es que esas carpetas de investigación no se resuelven de la forma ni con los tiempos en los que uno desearía. Entonces, pues son carpetas que probablemente continúan abiertas y así van a continuar por un buen tiempo. Pepe. Hablamos de números con una facilidad porque simplemente son estadísticas, pero si nos ponemos a pensar que son vidas humanas, si nos ponemos a pensar por qué lo hacen, ¿y por qué lo hacen? Pues porque pueden, porque si supieran que están corriendo peligro, que los van a detener, que los van a agarrar, el problema es la impunidad, el problema es esa impunidad. Asesinaron a un aspirante a diputado que ya había sido alcalde en Coyuca de Catalán la semana pasada. A los pocos días lo tuvieron que ir a enterrar a Chilpancingo porque en su lugar no corrían peligro los asistentes. 3 miembros del ejército son ejecutados el martes pasado. Ahí mismo. Y parece la investigación que los asesinos, el grupo delincuencial, son los mismos que cobraban extorsión o querían seguir cobrando extorsión en la Coca-Cola, que cerró sus puertas allí no sé si es exacto, en Guerrero, está ubicada, pero está en Guerrero, pero cerca de Chilpancingo. Cerca de Chilpancingo. Ahora, ¿qué les parece la respuesta? A ver, si están diciendo no está habiendo impunidad, no se está resolviendo los casos, la respuesta que estamos viendo son dos. Una, los candidatos dicen, me bajo. Prefiero no competir porque si eso es arriesgar mi seguridad, prefiero no entrarle. O la otra, lo que hoy hizo justamente Ricardo Sheffield, exalcalde de León, candidato de Morena a Guanajuato, que dice, pues nosotros suspendemos actividades, nosotros paramos hasta que haya condiciones de seguridad. ¿Esa es la respuesta? Claro, bueno, en cuestión de los candidatos que se han bajado, pues al igual que con el caso de los homicidios, no se pueden meter todo en la misma bolsa. De esos 1000, pues hay porcentajes donde su partido les dijo, pues bájate. Hay porcentajes que alegaron situaciones personales y otros porcentajes que sí dijeron, es totalmente por mi seguridad. Ya con el segundo caso, yo lo veo como una forma de presionar a la autoridad. O sea, totalmente es ¿Cómo de presionar a la autoridad? Claro, de no querer parar su campaña hasta que se den las condiciones óptimas. Pues hay veces en las que uno como sociedad, viéndolo como un ciudadano más, es la única forma. Lo que estás diciendo es que los partidos que han sido afectados están utilizando políticamente el asunto. No, para nada. Ponte en el lugar de un ciudadano, ¿no? Si tú no tienes las condiciones óptimas para ir a tu trabajo, pues dejas de trabajar. ¿Y qué tiene que hacer la autoridad? Pues garantizarte las condiciones mínimas. O sea, ¿tú estás de acuerdo? ¿Te parece que esa es una respuesta lógica? Pepe. Lo que está sucediendo es que no se trata nada más de que algunos perecen, son asesinados, sino el FONDEM habla de 200,000 desaparecidos, 36,000 hogares que tienen un lugar vacío, aunque oficialmente son 50,000 los desaparecidos en estos 12 años. Pero sí es algo que debemos de tomar en consideración. Sí hay una guerra, sí existe un ámbito de violencia que no lo queremos reconocer, y lo que dijo Sheffield hoy, pues va a prosperar porque al aspirante a
a presidente municipal, alcalde, el que asesinaron hoy a Paseo el Alto. Exacto, en Guanajuato. En Guanajuato, miembro de Morena, fue en un parque ecológico a mediodía. O sea, ya no estamos teniendo la libertad de movimiento. Esto ya está rebasando los límites de la tolerancia. Y desde luego que todo esto redunda en las urnas. Esa inconformidad es la que hace que la gente tome sus decisiones. Déjame hacer un corte hablando del problema de la violencia política en el país. Afecta ya, hay estadísticas, en 19 estados. Hoy el último asesinato al candidato a alcalde de Apaseo, el Alto de Morena, y se suma a una lista que simplemente en el último mes ya acumula 15 ejecutados. Me quedé contigo, Bernardino Esparza, y el tema o la pregunta a esta altura del partido es si lo que se pretende con esta clase de crímenes es incidir de manera ilegal o desde la fuerza o los poderes de facto sobre quién está o quién no está en la boleta. ¿Están teniendo éxito? Pues mira, lo que está ocurriendo al menos con estas muertes que se han reportado en los medios inclusive de comunicación, pues estamos viendo que tratan de sembrar un tipo de terror, quizás, ¿no? Que es un poco quizás la idea, porque ya está acrecentándose mucho lo que es el tema de la violencia política. Sigo insistiendo yo, en lo particular, el candidato asesinado, candidata asesinada por razones que pueden pensarse que es de violencia política, habría que ver cuáles son los factores que llevaron a ese crimen. Si fueron realmente, sigo insistiéndolo, por cuestiones personales o cuestiones de la política, que no han cedido a la petición muy probablemente del crimen organizado o de las personas en particular que han privado de la vida de estas personas. Creo que es importante ese tema que hay que tomarlo en consideración, porque si nosotros... No es minimizarlo. Yo creo que no. Porque estás atacando a un candidato a un cargo de elección popular. Sí, sin duda. Y no solamente, digamos, la parte de terrorismo, están lográndolo. O sea, se te acaban de bajar mil aspirantes. Acaban de ocurrirlo. Si lo que están pretendiendo es que esos no compitan y vayan otros, yo diría que... Bueno, habría que ver quiénes van a ir, ¿no? Y qué compromisos tienen y cuáles son las propuestas que se están formulando en un momento determinado. Y también es cierto, la pregunta es, bueno, si estamos en el otro tenor, es decir, que se ha creado todo este sistema de quizás, y me atrevo a comentarlo así, de terror de alguna manera, habría que preguntarnos si requieren todo seguridad pública, es decir, seguridad personal, que se les pongan, pues en pocas palabras, personas que les protejan a ellos y a su familia mientras dura las campañas, porque también es otro tema que no hemos platicado, no hemos visto. ¿Qué está pasando con las autoridades en ese sentido, en esa parte, si realmente pueden acceder? Por lo menos tú lo comentabas en los estados ya anteriores que se han mencionado, donde ha habido más incidencia delictiva en esa parte. Alejandro, ¿cómo ves? Justamente, ¿coincides con Bernardino? Sí, totalmente. Justamente lo que mencionaba la consultora Etelec, que sacó cifras al respecto, también mencionaba sobre familiares que perdieron la vida, 44 de esta cifra de 93 candidatos, 44 familiares estuvieron en la misma situación, pero volvemos a lo mismo, o sea, no sabemos las causas precisas. O sea, nuestra tasa de homicidios nos está diciendo que México es un país donde se cometen muchos homicidios. Pero, a ver, justamente Telec dice que este fenómeno está poniendo en riesgo el proceso democrático. Está poniendo en riesgo el proceso democrático porque está poniendo en riesgo la vida diaria, o sea, la vida cotidiana. Realmente nos está dejando en una situación de indefensión, de peligro, que pues no solo pone en riesgo el proceso democrático, sino todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Pepe. Se llevó a cabo esta semana la 7ª marcha en 7 estados de la República por la dignidad. Los desaparecidos. Nosotros realmente o pasamos muy rápido las hojas de los periódicos y no nos damos cuenta realmente del contenido, del grosor de lo que esto significa, pero sí hay movimientos paralelos a nuestra vida cotidiana que se están manifestando en contra. Hay que tomar en cuenta esto. Y lo que está ocurriendo es que vamos a tener desconfianza en los
que hayan sido electos. No podemos confiar globalmente pensando que los buenos son los que llegaron. Sí hay una fuerza por detrás, sí existen intereses, probablemente algunos lo hayan ejecutado por alguna situación personal, pero como tú dices, son candidatos a un puesto de elección popular. Lo presumible es que los están eliminando en consecuencia, no porque tuvieron una rencilla de índole familiar o ajena. Entonces sí hay que tomar cartas en el asunto, y en cuanto a que se les pueda dar protección personal, pues tendría que haber ¿cuántos cargos se van a 3.400 cargos. Bueno, ya me voy, se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Bernardino. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Te agradezco mucho el que hayas venido. Gracias a ustedes. Pepe Rubinstein, como todos los viernes, un Gracias. placer haberte tenido. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer haberte tenido. Alejandro Corzo, coordinador de la red de observatorios del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros, pero sobre todo, gracias a usted por haber estado aquí, acompañándonos.